Después de que se aprobara el ETF del oro, pasó esto. Y tras la aprobación del ETF de Bitcoin, pasó esto. Y únicamente han pasado un par de meses desde entonces. Aún queda mucho camino por recorrer. Pero la pregunta ahora es, ¿podríamos ver un ETF de otras criptomonedas? Y en este video vamos a explorar esa posibilidad. Para ello necesitamos un poco de contexto. Para quienes no lo sepan, un ETF es un fondo de inversión que cotiza en el mercado de valores. ¿Y qué significa esto en español? Bien, un fondo permite que varias personas depositen dinero para poder invertir en cosas que requerirían de mucho capital, como por ejemplo inmuebles, acciones, materias primas, etc. Si la gente junta el dinero, el fondo puede invertir en estos activos y las personas se llevan una participación proporcional. Ahora bien, invertir en un fondo a veces no es tan fácil, ya que hay cantidades mínimas o se requiere de intermediarios. Pero un ETF soluciona todos estos problemas, ya que sus participaciones cotizan en la bolsa de valores. Usando un broker cualquiera, es decir, una aplicación, cualquier persona puede comprar y vender participaciones de un ETF con un par de clics y con cantidades relativamente bajas. Un ETF además es un producto regulado y estandarizado, por lo que no solo nos beneficia a nosotros los inversores privados, sino que también beneficia a las empresas, a las aseguradoras y a los fondos de pensiones, quienes ahora pueden invertir en muchos mercados de forma simple y fácil de contabilizar. Y lo cierto es que hay ETFs de todos los tipos, ya que estos ofrecen acceso a casi cualquier mercado imaginable. Acciones de empresas, bonos, oro, plata o canastas de metales preciosos, inmuebles, materias primas, etc. Precisamente porque hay ETFs de todos los sabores, no es para nada descabellado pensar que después de la aprobación del ETF de Bitcoin puedan lanzarse ETFs de otras criptomonedas, o por lo menos de canastas que contengan más de una criptomoneda. Varias gestoras en los Estados Unidos, por ejemplo, ya han solicitado a los reguladores aprobación para el lanzamiento de sus ETFs de Ethereum. Después de todo, Ethereum es el segundo activo más relevante en términos de capitalización de mercado. Así que es muy probable que tarde o temprano también veamos un ETF de Ethereum. Pero, ¿y qué sigue después? ¿Qué otro proyecto podría tener su propio ETF? Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Al tratarse de un producto de inversión tradicional, tiene que haber claridad regulatoria sobre el tipo de activo subyacente antes de siquiera considerarse la posibilidad de que este sea incluido en un ETF. Por ejemplo, la aprobación del ETF de Bitcoin tardó varios meses y empresas como Grayscale tuvieron que ir a corte contra los reguladores para hacerlo posible. Algo semejante parece estar ocurriendo en el caso de Ethereum en estos mismos momentos. Y es que, nos guste o no, los reguladores tienen mucho poder y pueden tener un impacto real en muchos proyectos. Y hay una pieza de información clave aquí, que podría darnos algunas pistas sobre un activo en específico que tiene muy buenas posibilidades de recibir su propio ETF, o por lo menos de ser incorporado en un ETF de criptomonedas. Y se trata de Polkadot. Esto podría resultar sorprendente para algunos, pero déjame explicarte por qué. En el año 2023, y en el contexto de su disputa legal contra Binance, la SEC, es decir, la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos, dio a conocer dos documentos muy importantes en los que se lista a unas 68 monedas y se les califica como valores financieros. Y esto son malas noticias para esos proyectos. La SEC argumenta que si un proyecto es lo suficientemente centralizado, sus tokens serían muy semejantes a las acciones de las empresas, y por lo tanto, estas estarían bajo su jurisdicción. O en otras palabras, que si un proyecto es centralizado, sus tokens serían prácticamente valores no registrados, y la SEC tendría todo el derecho de prohibirlos, restringirlos o interferir en ellos. Y en los documentos publicados se mencionó a proyectos como Near, Polygon y también a Internet Computer. Pero aquí no termina todo, porque también se mencionaron a gigantes como BNB, Cosmos, Solana o Cardano.
Te dejaré los enlaces en la descripción de este video para que puedas comprobarlo por tu propia cuenta. Lo cierto aquí es que con este precedente es muy difícil que estos activos en concreto puedan ser incluidos en un ETF a menos de que haya claridad regulatoria. Es decir, tendría que haber un proceso que podría durar meses o incluso años, y es posible que algunos de estos proyectos tengan que implementar cambios dictados por los reguladores. Lo curioso aquí es que en ninguno de los dos documentos se menciona a Polkadot. Y desde luego no está claro el por qué. Esto tendrían que explicarlo los reguladores, pero nosotros podemos indagar un poco. Y algunas de las posibles explicaciones son las siguientes. Por un lado tenemos la descentralización de Polkadot. Kevin Wood lleva años advirtiendo algo bastante obvio, que las aplicaciones no descentralizadas estarían sometidas a presiones regulatorias tarde o temprano. One of the sort of very driving factors in our industry has been scalability, the search for high transactional throughput, high TPS numbers. And I think some teams have really lost sight of the fact that decentralization and security are not optional features here. As we've seen, there have been currents of international regulation. There are a number of things, however, that have or are going on, and I think are probably not going to be viable in the long term due to regulation picking up. Most of these revolve around centralized elements of networks, and they range from things like centralized service provision, such as RPC servers. In addition to this, custodial wallets, application websites, decentralized application websites with a centralized web server behind them, are all, I think, potential targets for regulation. Precisamente por ello, Polkadot lleva mucho tiempo haciendo todo lo posible para alcanzar un mayor grado de descentralización. Por ejemplo, su coeficiente de descentralización es muy superior al de la mayoría de otras cadenas, tal y como puedes verlo aquí en pantalla. Otras redes mencionadas en los dos documentos de la SEC, como por ejemplo Polygon, la BNB Chain, Cosmos o Near, están bastante lejos. Daniel Schonberger, director jurídico de la Fundación Web3, afirmó por ejemplo que DOT, el token nativo de Polkadot, no es un valor financiero, sino que es software. Según varias fuentes internas, Polkadot habría tomado las medidas necesarias para asegurarse de que DOT sea considerado software y no un valor financiero, y según ellos han habido varias reuniones con la SEC. Al parecer, Polkadot habría buscado desde un inicio de forma proactiva a los reguladores para evitarse así dolores de cabeza en el futuro. Según Daniel, la SEC habría dado a conocer un marco regulatorio que sugiere que casi todos los activos digitales ofrecidos con fines de recaudación de fondos, es decir, todos los tokens en el mercado, inicialmente serían valores financieros, por lo menos en la mayoría de los casos. Pero, según el mismo documento, habría un camino que permitiría que un valor fuera reevaluado posteriormente y que dejara de ser un valor para convertirse en otra cosa. Por ejemplo, simplemente en un programa, en software. Y sí, sé que todo esto suena un poco aburrido, pero la verdad es que es muy importante. Recordemos que sin claridad regulatoria es casi imposible que se apruebe un ETF de un activo determinado. Y si bien todo esto es bastante especulativo, muchas cosas apuntan a que después del ETF de Bitcoin, y muy probablemente del ETF de Ethereum, ETFs de otras criptomonedas puedan empezar a ser aprobados. Y un ETF de Polkadot no sería para nada imposible. O por lo menos una canasta que contenga varios activos, como por ejemplo Bitcoin, Ethereum y Polkadot, algo que desde luego sería muy positivo para estos activos como tal. De llegar a ocurrir esto, el potencial para Polkadot sería enorme. Además, como lo hemos visto en videos anteriores, con la llegada de Polkadot 2.0, el ecosistema sería mucho más activo y sus tokenomics también serían más saludables. Y si a esto le sumamos la liquidez que un potencial ETF podría significar y la capitalización relativamente baja de Polkadot, comparada por ejemplo a la de competidores como Solana o BNB, bien, lo cierto es que tiene muy buena pinta. Aún hay bastante potencial. Eso sí, ten en cuenta que todo esto no son más que estimaciones.
En el mundo cripto cualquier cosa puede pasar y el ambiente regulatorio puede cambiar muy rápido. Así que no tomes esto como una recomendación. Yo no soy asesor ni mucho menos, y simplemente estoy compartiendo mi opinión. Y por lo menos por ahora, Polkadot es el único proyecto en el top 15, obviando desde luego a Bitcoin y a Ethereum, que podría tener una oportunidad de entrar en un ETF, por lo menos en términos regulatorios. Pero ahora el turno es para ti. ¿Crees que podríamos llegar a ver un ETF que incluya a Polkadot? ¿O crees que hay otros proyectos que puedan recibir claridad regulatoria en el futuro? Dime qué proyecto sería tu candidato preferido. Esto, amigos, ha sido todo por hoy. Un abrazo y hasta la próxima.